de la tercera cita de las 4 que son de otoño. Habíamos empezado con Yom Teruah, luego le siguió el día de la reconciliación, Yom HaKippurim. Estuvimos en el día de la reconciliación gozosos, a pesar que la hemos pasado un poco mal porque hemos afligido nuestros pescuezos, pero a que sí ha sido muy gratificante. Hombre, después del ayuno, pues hombre, no solamente pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra en la boca de Dios, que sale de la boca de Dios. Pues si ahora estamos en el Ecuador de esta cita, ya vamos a ver más adelante que esto no proviene de nuestra iniciativa, obviamente. Él es el que hace el llamamiento, es el que llama, incluso agudiza nuestros oídos. No se trata de que un día pues nos despertamos, se nos iluminó algo. No, es un llamamiento. Por eso es que es el Mikra Kodesh, ¿no? Es un llamamiento de santidad. Ya vamos a ver un poco, vamos a repasar. Hombre, tenemos mucho que repasar. Si haríamos un contexto, miren, ¿dónde estamos ahora? Vamos a posicionarnos. Estamos entrando a cruzar el Jordán, estamos entrando a la tierra prometida. Si nos posicionamos ahora mismo, ¿están cansados? Han caminado todo el desierto, ¿eh? El pueblo de Israel ha caminado todo el desierto, ¿eh? ¿Se dan cuenta que hemos andado y tenemos recorrido? Oye, hermanos, ¿tu calzado se ha gastado? No se ha gastado nuestro calzado y seguimos andando. Si hacemos un contexto, venimos desde Génesis. Esto empezó en Génesis. Dios dio promesas. Vamos a ir también un poco haciendo contexto con Génesis porque el texto nos va a llevar. Y eso es lo que tiene, ¿no? Cuando ya, hombre, hay personas invitadas, hay personas que tienen poco recorrido, hay personas que tienen mucho recorrido, pero nos nivelamos, ¿no? O sea, los que más, pues se nivelan con los que menos. Y ahí estamos. Y todos prestos a oír el Evangelio, a oírla a Moshe. Mira, Moshe hace qué tiempo murió. Nadie sabe dónde fue enterrado. ¿Hace qué tiempo murió? Hace miles de años. Pero no dice el Evangelio que tenemos que oír a Moisés cada Shabbat. Claro que sí. Moisés se plasmó en el Pentateuco, en la Torá. Entonces venimos a oírle a Moisés. O sea, el pueblo de Israel está aquí, Moshe sigue hablando de parte de Dios. Su pueblo está cansado, se han cansado de danzar. No, estamos gozosos, porque es un aditivo que tiene que traer el creyente, esta alegría, la Simhat Torah, ¿no? Esto es grandioso, hermanos. Y me hice un poco de lío yo entre semana por no prestar atención, y es importante a veces leer. A mí me invitaron a participar, estar aquí, es un privilegio para mí estar, sinceramente. Hace mucho tiempo que no enseñaba a más de 5 personas. Yo estoy prácticamente con 5 personas en Shabbat, con mi familia online, pero no es lo mismo tenerlos así, cerquita. Bueno, a excepción de que cuando vine a Zaragoza, tuve la oportunidad de estar estuvimos una buena cantidad de personas ahí, ¿eh? Como 15 personas más. Y celebramos una cita también. Y, esto llena de gozo, ¿no? Y claro, hoy tocaba la parashá especial. O sea, es un Shabbat que cae entre medio de la fiesta, y este Shabbat se llama Shabbat Hol Hamoed, ¿no? ¿Se acuerdan? Es un Shabbat especial, es un Shabbat menor. Hol Hamoed significa eso, que es un Shabbat que cae o bien en la fiesta de Pesach, porque Pesach también es de 7 días, como Sukkot. Si cae en medio, pues es Shabbat Hol Hamoed. Ustedes saben que el Shabbat normal es el Shabbat Bereshit, es el que viene de este Génesis. Y el Shabbat que festejamos al inicio de Sukkot es el Shabbat Kodesh, el Shabbat grande, el Shabbat Gadol que hemos practicado, ¿no?
Entonces yo me hice bolas ahí por no leer los anuncios y yo me aprendí la parashá quizá porque esa era la que correspondía según el calendario, pero luego lo volví a mirar y luego me comentó, creo que Milton, no, pues es la Besot Abraham. Entonces, uy, ya faltaban, no sé, ¿cuánto faltaba? A mi esposa le 2 días, dos días, ¿no? Y bueno, pero a ver, no es mi testimonio, no es mi palabra, es lo que está escrito. Y todos hemos venido y la palabra dice que nadie se va a ir con las manos vacías. Y esa es promesa de Dios. Esa palabra es como dice en Isaías, que la lluvia cae y con un propósito, riega la tierra, ese efecto hará hoy, mañana, pasado, no sabemos cuándo. Cada uno sabe en qué tiempo le hizo efecto la palabra. Pues esa palabra hizo un efecto en nuestra vida y todos nos acordamos como si hubiéramos nacido. Ese día a veces lo guardamos como si hubiéramos vuelto a nacer delante de Dios. No, entonces, vamos a abrir nuestras Biblias, ya terminando el libro de Éxodo. Por eso les decía, ya hemos recorrido todo el desierto, hemos caminado mucho, nuestra vestimenta no se ha gastado, estamos aquí flamantes, el precio del Evangelio. ¿Cuál es el precio del Evangelio según Efesios? Los calzados, ¿no? Creo que son los calzados, sí, ¿no? La vestimenta de la guerra espiritual, los calzados, el precio del Evangelio, sí, los calzados no se gastaron, el Evangelio sigue nuevo en nosotros, eso se va renovando en nosotros, eso no cambia, no tiene sombra de variación, es el mismo Dios, la Torah es la misma y eso no cambia. Nosotros somos los que cambiamos, nosotros somos los que tiramos de un lado para otro, nosotros somos los que tenemos a veces discusión. Hombre, Dios no cambia. Por eso es que tenemos que, ¿qué dice Proverbios 1:7? El temor, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. No dice el temor a Dios, sino el temor de Dios. ¿Qué quiere decir? Tenemos un gran maestro y nos reveló Eric a través de la palabra que ese temor es el imitar a Dios. El principio de la sabiduría es el imitar a Dios. Y eso es grandioso, porque a medida que vamos imitando, siguiendo las huellas del maestro, nos vamos pareciendo más, cada vez más al que nos engendró. Entonces no se trata de nosotros, se trata de Él, que Él crezca, como dijo Juan el Bautista, que yo disminuya, pero que Él crezca. Vamos a ir a Deuteronomio 33, si no me equivoco, sí, 33, ya terminando, y es inevitable, hermanos, pasar por Levíticos 23, obviamente. Ahí está la base de lo que está escrito para estos días, ¿no? Levítico 23, vamos a ir un momentín a Levítico 23 y vamos a mencionar simplemente porque ahí están los misbots, los mandamientos de lo que son estos momentos, ¿no? En Levítico 23, ahí algunos títulos dicen, por ejemplo mi Biblia es Reina Valera, yo utilizo la Reina Valera, dice fiestas solemnes. Y dice el 1, estamos haciendo contexto para luego ya entrar a Deuteronomio, ¿no? Dice, habló el Señor a Moisés, siempre bajo ese mismo conducto. Habló el Señor a Moisés. Ahora mismo sigue hablando a través de Moisés y Moisés sigue hablándonos a través de la Torah. Obviamente y el Evangelio, la revelación de Dios. Habla a los hijos de Israel. ¿Somos los hijos de Israel? Amén. Nos sigue hablando de la misma manera. Esto es impresionante. Estamos los hijos de Israel. Moisés nos habla. Es Shabbat. Bueno, todo cuadra. Habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes, dice ahí en mi versión, no sé, en otra versión, ¿qué dice? Seguramente lo mismo, ¿no? La fiesta de festivales establecidas. Ajá.
En el original dice Moade Hashem. Lo mismo Moadim. Lo conocemos como Moed, Moadim. Moade Hashem. ¿Qué quiere decir? Esta palabra Moed ya se nos familiarizó. Estamos empezando a hablar un lenguaje bíblico y eso es bueno, aprender a pensar por lo menos, tener nociones, porque no es complicado, hermanos. Aquí no dice fiesta. Fiesta, pues hombre, nosotros fiesta lo entendemos como un jolgorio, no. Moed. Y esa palabra, mira, esto va a ir conectándose constantemente con la Biblia en el inicio. Esta palabra, vamos a ir a Génesis. Esta misma palabra Moed, Moade, está en Génesis. En Génesis 1, vamos a ver, 14. ¿Qué dice? A ver, ¿quién puede leer Génesis 1:14? Elohim dijo, que haya lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche. Servirán como señales para los tiempos establecidos, los días y los años. Las lumbreras que servirán como señales. Otot, plural, otot, señales. ¿Y qué es una señal? Es un signo, símbolo, distintivo. Por ejemplo, ahora, a ver, levanten las manos los que son de la tribu de Judá. No se han fijado sus señales, sus distintivos. Ahí somos dos solo. Mari también creo que es de la tribu de Judá, no sé, estará por ahí. Mi esposa es de la tribu de Judá. A ver, los de la tribu de Gad, a ver. 1, 2. Solo 2. Somos pocos, Los de la tribu de Benjamín, a ver. Ah, ya va creciendo el tema. Muy bien. Los de la tribu de Zabulón. Ah, mira. Ay, hay presencia, hay presencia. Estamos, a ver, vamos a ver si estamos las 12 tribus. Neftalí, mi Javier. Claro, Neftalí. ¿Hay alguien más de Neftalí? Claro, también. 2. A ver, ¿quién nos olvidamos de Gad, Asher? Rubén. Isaacar. Leví. Ahí están los levitas, al servicio, con los Kohanim. Gad, ahí está, de la tribu de Gad. ¿Ve? Estamos reunidos. Gad, de Dan. Ah, perdón, Dan. Pues estamos reunidos bajo nuestro distintivo. Hombre, aquí dice que estas lumbreras iban a hacer distinción como señal. ¿Para qué? Ahí no es estaciones, hermano. Vamos a cambiar el chip. Vamos a desaprender, vamos a aprender, y dice Moadim. ¿Qué era el Ohel Moed? Ohel Moed, que es la misma palabra, Moed, Moadim. ¿Qué era el Ohel Moed? La tienda del Moed, de la cita. Hoy estamos en una cita. Antes se reunían ahí con el Ohel Moed, la tienda donde se reunían los sacerdotes, el pueblo. Dios estaba en medio de ellos, ¿no? Entonces dice, es otot, para hacer distinción, señal entre las citas del Señor. Luego dice, para los días y los años. Por eso les decía al principio, nuestros días ya no son los mismos, estando en Dios. Estando en Elohim, nuestros días ya son distintos. Tenemos la señal de Él. Somos distinguidos, y más adelante vamos a ver qué implica la bendición. ¿Por qué? Porque la parashá justamente enseña lo que es la distinción a las 12.
Esto es impresionante, hermanos. Cuando estemos en el reino de los cielos, ¿quiénes van a ser la multitud? La representación de las 12 tribus, hermano. Eso dice el Apocalipsis. La representación de las 12 tribus van a estar allí en las bodas del Cordero. Imagínense, Moisés tuvo la oportunidad antes de marchar, antes de morir, estar con las 12 tribus y dejarles la bendición de Dios. La bendición a veces lo utilizamos a la ligera. Bendiciones, pero sí implica mucho, hermanos. Ya en Génesis, vamos a volver a Génesis luego, que esta bendición implicaba el todo, Él mismo. Él es la fuente de la bendición. De Él emana todo. ¿Qué tenemos que nosotros hayamos logrado por nuestros propios méritos? ¿Qué tenemos? Todo lo hemos obtenido gracias a Él. Y estamos agradecidos. Y por eso estamos aquí. Porque hemos entendido, sabemos que Él es el que hace el efecto. Eso vamos a ver también. Él es el que hace el efecto en cada uno de nosotros. No sé, mueve nuestras neuronas, nos cambia el ADN, porque después de la caída del hombre estamos totalmente desconfigurados. Ha habido hamartía, pecado en nosotros, y ha habido una desconfiguración que Él lo soluciona con esa cobertura, con esa bendición espiritual que Él nos otorga. No sé, algo pasa en nosotros. Pero la bendición de Dios es única y cada uno de nosotros lo estamos experimentando. Luego vamos a ver eso también. Entonces, señales para las citas, para los días. Como decía antes, nuestros días ya no son los mismos, nuestros años ya no son los mismos, seguimos cumpliendo, pero ya no son los mismos. Tenemos el distintivo de Dios. Y vamos a volver a Levítico 23, pues ahí, ¿no? Habla a los hijos de Israel y diles, estas son las citas del Señor. No dice las citas de la tribu de Judá. La tribu de Judá nos invitó a esta cita y todos los hermanos, Gad, Neftalí, están invitados a lo que invitó Judá. Es así. Judá es la iniciativa de Judá a hacer este tipo de encuentros. No, en absoluto. Dice las citas del Señor como tal. Así tiene que ser. Y así tenemos que entender, ¿no? Entonces, ahí un poquito, yo ya corregí en Biblia. Todas las versiones, yo creo, nos ha llegado por algo a nuestra vida, algunas más que menos, se aproximan a lo que tiene que ser, pero ahí tenemos un aparato que se ha inventado, que es el bolígrafo. Podemos tachar esa parte y ir haciendo correcciones, ¿no? ¿Por qué no? Y esto también nos sirve para enseñar luego. Hacemos correcciones, mira, pues aquí, así y tal cual, ¿no? Dice luego, las cuales proclamaréis. ¿A quién les manda que proclamen? Proclamaréis a nosotros, le está hablando al pueblo. Proclamen las citas del Señor. ¿A voz en cuello? No, con tu vida misma, ¿no? Asistiendo, pues estás proclamando, asistiendo a una cita. Tu vecino, ¿a dónde vas? Pues voy a la cita del Señor. ¿Y qué es la cita del Señor? La cita. Pues sí, bien arreglado, me voy allí porque mi Señor me ha llamado. No hace falta a veces hablar, hermanos. No hace falta proclamar a voz en cuello. No, ya, con tu actitud misma, ¿no? Puedes proclamar. Y dice que les mandó a proclamar y a decir esta como santa convocación. Dice, ¿qué dice en sus versiones? Quizá hay alguna variación también ahí. Santas convocaciones, ¿no? Yo creo que todas dicen igual. Como días oficiales de Asamblea Santa. Exacto, David. Mikra Kodesh. Llamamiento. El llamamiento que hace el Señor, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice el Evangelio? Es irrevocable. Te llamó
Justamente hablamos con Gerardo, ¿no? Las ovejas. Las ovejas no oyen otra voz que no sea la de su pastor. Cuando él habla, Gerardo tiene el testimonio ahí. Su padre, su abuelo tenía ovejas. Habló Gerardo, ninguna ni se mosqueó de escuchar a Gerardo. Pero habló su abuelo, que era el dueño de las ovejas, le hizo la señal. Vinieron de las montañas las ovejas, bajaron, hicieron un rebaño impresionante. Las ovejas oyen la voz de su pastor. Y sabemos quién es nuestro pastor. A veces no entendemos por qué estamos aquí en medio. Venimos y estamos aquí. Mira, apelonotadito, ¿cómo se dice? Apelotonados. Todos unidos aquí. Pues estamos ahí, es una Mitracodes, más que llamamiento santo, llamamiento de la santidad. Él es la santidad. Él nos llama a ser santos, sed como Él. ¿Qué dice Pedro? Sed santos porque yo soy santo. ¿Será que Pedro se lo inventó esa frase ahí, lo colgó en su sala? Sed santos. No. Él metió mano a la Escritura para decir, ¿y dónde está? Dice, sed santos porque yo soy santo. En la Torá. Pedro repetía lo que su maestro le decía, lo que Moisés le decía, lo que Yehoshua le decía. Él repetía lo que estaba escrito. El maestro nos enseñó, escrito está, no solamente pan viral, escrito está, no te entras, escrito está, hermanos. Esa es nuestra salvaguarda, no es nuestra palabra, no es mi mensaje. No quiero que se recuerden por mí porque dijo esta frase que es nueva. No. Ustedes sean celosos porque escrito está. En base a eso nos movemos. ¿No? Pues es bueno recordar Levítico 23 porque ahí está el motivo de nuestras citas, ahí está el llamamiento, por eso es que estudiamos la Torá, recorremos la Torá y acudimos. Si no podemos acudir por cuestiones X, nuestra mente está en el llamamiento santo y estará cuando ese gran día. Y estamos escatológicamente en el día. Hayom. Y estamos en el lugar. Hamakom. No es un lugar físico. Ustedes saben que Yehoshua es el lugar. Y fuera de él no hay lugar. Él es Hamakom. Él es el día. Hayom. Fuera de él no hay otro día. Por eso es que nuestros días en Yehoshua son distintos. Él nos distingue. Jesucristo. Porque es el único en la historia de la humanidad que dijo, como dice Juan, ¿no? 14:6, yo, categóricamente, yo. Esa palabra yo, que en griego está transliterada como ego. Ego. Y a nosotros, pues, esa palabra ego es sinónimo de orgullo, ¿no? Es tu ego, tienes que dejar tu ego. No. Él dijo, yo soy el día. Yo soy el lugar. Y estamos en el lugar hoy mismo adecuado. Estamos en el día. Hubo Yom Teruah, Yom HaKippurim, Sukkot. Estamos en el día previo a la eternidad. Estamos en el día previo a la eternidad. O sea que este día es de regocijo porque vamos a pasar. Falta un día, hermanos. Ya estamos. Así como faltaba poco tiempo para entrar a la tierra prometida, ¿qué les dividía? El Jordán, las aguas, las dificultades. Eso no iba a ser impedimento, hermano. Una señal tremenda, un signo tremendo que Dios, luego vamos a ver ese tema también. Es impresionante, hermanos, cómo la naturaleza sin tener oídos hace caso oído al maestro. A ese mar que se levante.
se levantó, pasaron en seco. Que caiga maná del cielo, cayó. Pero nosotros que tenemos oídos, a veces nos portamos recios, ¿eh? La naturaleza, hermanos. ¿Qué dijo? ¿Quién es este hombre que aún hasta la naturaleza le obedece? Pero nosotros, hermanos, somos, tenía razón Moisés, duros de servicio, duros. Pero bueno, Dios tiene que hacer ese clic en nosotros para que nosotros tengamos la capacidad de oír. También lo vamos a ver un poco, a ver si nos da tiempo, ¿vale? Vale, entonces vamos a Deuteronomio 32 y vamos a hacer un poquito de contexto. Antes de ayer estaba repasando la parashá Haazinu que habíamos pasado la anterior semana y me fijé en dos cositas muy, muy interesantes, ¿no? Ustedes saben, ¿no? ¿Qué quiere decir la parashá Haazinu? ¿Qué quiere decir, no? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Presten atención. Pero esto es en contexto, presten atención a esto que les voy a, no decir, les voy a cantar, ¿no? Porque Moisés les iba a recitar una poesía, una canción. Pero esta canción encerraba todo el contexto que ahora deberíamos hacer, pero el tiempo es corto, tenemos largo recorrido, estamos cansados, ya estamos divisando la tierra prometida, no la tierra física, estamos divisando la tierra celestial, ya casi queremos entrar, falta nada, hermanos, no se esperen, Maranata, que venga ya ese día. Y vamos a ir al 32, 39. Miren, aquí hay cositas interesantes que habría que meditar. Dice Deuteronomio 32, 39, dice: ved ahora. Es impresionante, eso de ved. Y me vino a la mente, ¿no? Porque hay gente que sabe de Dios, que ha visto cosas en su vida, milagros, pero que no lo ve, no puede captar la imagen. Pero esto, más que una orden de ver visualmente, te está diciendo, espabila, soy yo. Él se está dejando ver. Mira, aquí estoy. No es que tú veas, no, estoy aquí, ¿no? Ved ahora. Seguido dice que yo, Anihu, yo soy, yo era, yo soy, yo estaré. Yo soy el que seré. Ese era el nombre de Dios. Yo soy. Mírame que yo soy. Después del recorrido, Moisés plasmó esto, y él entendió que había caminado con él, y efectivamente Moisés no lo vio físicamente, pero a través de todos los relatos bíblicos lo podemos ver. ¿Qué dijo Juan? Que vino el Verbo y nosotros lo vimos. Dios se manifestó en un cuerpo. Lo vimos, lo palpamos. Ese es el tocante al Verbo, ¿no? Eso dijo Juan. Entonces, los antiguos no lo vieron, pero sí vieron las señales, los prodigios, pero aquí se manifestó como un acto profético. Véanme y me van a ver. Yo soy, y no hay dioses conmigo. Eso es categórico también. Existirán dioses de madera, dioses de yeso, pero dice la palabra que esos son demonios. Y no tenemos que rendir pleitesía. Por ejemplo, en Génesis veamos que Dios creó las grandes luminarias. ¿Y qué hizo el hombre de las luminarias? Adoración. Nosotros no tenemos que entrar en ese juego de adorar a la creación, sino al Creador, ¿no? No hay dioses conmigo. Él hace verdadera distinción.
Y esto me impresionó porque va de acuerdo al relato, esta parte que dejó plasmada Moisés dice, yo hago morir. ¿Y qué más dice? En esta parashá se relata la muerte de quién? De Moisés. Moisés entendió que estaba con él mismo, lo podía ver, y que si moría, podía vivir. Porque él entendió que Dios no es un Dios de muertos. Yo hago morir. Entonces él no rechistó. Cuando Dios le dijo, pues bueno, sube al monte, deslízanle, aquí vas a morir y te van a enterrar. Ya está. No. Porque él escribió antes, a través del Ruach, que la muerte pertenece a Dios y la vida está con él. Pero este día, señores míos, va a ser destruida la muerte. Está en las manos de Dios. Es un clic simplemente para Dios, ¿no? Él hace morir, Él hace vivir. Luego, si saltamos al 46, dice, y les dijo, aplicad vuestro corazón y todas las palabras, dabar, aplicar todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis, ordenéis, ¿a quiénes? Esto a qué les hace recuerdo. Shema. Instruye a tu hijo también, cuando te levantes, cuando te acuestes, y no solamente hablamos de hijos físicos, hay hijos espirituales que hay que transmitirles, que hay que ordenarles. Ahí dice, manden a vuestros hijos, ordenen a vuestros hijos. Ahí está, cuando dice manden, es la palabra Shabbat, que viene de ahí viene la palabra misbot también, la ordenación. Entonces ordenen a sus hijos a fin de que cuiden, ese cuiden es vigilar, que vigile, ahí dice cumplir en algunas versiones, ¿no? Pongan por obra. Ahí dice y que hagan. Que vigilen y hagan todas las palabras, todas las devarim de esta ley. ¿Por qué? Porque no es cosa vana. La ley de Dios no es cosa vana. Y más podemos entender esto con la revelación del Evangelio. Porque Dios no vino a abolir la ley ni los mandamientos. Al contrario, Él vino a rebosarlas, darle mejor entendimiento. Y esto muy, muy importante. Y es vuestra vida. No es cosa vana la Torah, la ley, la instrucción. Es vuestra vida, ¿no? ¿Qué dice, por ejemplo, Juan, en el Evangelio de Juan, qué dice el capítulo 5:39? Escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece a vosotros que tenéis la vida. ¿Y qué eran las Escrituras en el tiempo de Juan? ¿A qué se le llamaba las Escrituras? A la Torá. Escudriñar en la Torá, porque a ustedes les parece que... Y ellas dan testimonio de mí. Esto es impresionante, está totalmente conectado, hermanos. Entonces, no podemos tomar como cosa vana la instrucción de Dios. Está ahí para nuestra edificación, ¿no? Luego el capítulo 33 pues habla de la bendición, ¿no? De esta bendición con la cual Moisés bendijo a los hijos de Israel. Entonces él hace un pequeño
una pequeña introducción desde dónde salieron, desde dónde se dirigieron, desde dónde empezó a mostrar las escrituras o los mandamientos, y empieza a bendecir a todas las tribus. Aquí es la iniciativa de poner los signos esta así, muy didáctica, muy para la palabra, porque aquí están las 12 tribus. Moisés está presto a bendecir a las 12 tribus, pero con una cobertura impresionante. Ahí, a estas bendiciones quizás no las podemos entender, a mí me cuesta entender estas bendiciones, pero vamos a ir un poquito, por eso les decía al principio, a veces utilizamos la palabra bendición como algo rutinario, como algo, no sé, incluso a veces banal, bendiciones, o bueno, que Dios te bendiga, ya se utiliza muy a menudo, incluso con el tema del COVID, se utilizó mucho la palabra bendiciones. Esa palabra creo que fue muy desgastada en las redes sociales porque estábamos en una situación, tanto creyentes como no creyentes, en una situación muy difícil. Y todos teníamos que bendecirnos para que nos vaya bien, para que no nos enfermemos. Esta palabra bendición se ve inicialmente en el libro de Génesis. Otra vez nos conecta allí. Y vamos a ver bajo qué condición o qué contexto se utilizó esta palabra bendición. Si vamos a Génesis 1, libro de Bereshit, dice en el versículo 20. ¿1:20? Sí. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. O sea, engendren las aguas. ¿Alguien sabía que las aguas produjeron seres vivientes? Las aguas, Dios simplemente dijo, produzcan, generen estos seres vivientes y las aves del cielo. ¿De dónde salieron las aves? ¿Dios las formó con su mano? No. Las aguas produjeron tanto seres alados como peces del mar. ¿No? Dice, y vuelen sobre la tierra en la expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Ahí está. Y Dios los bendijo. Ahí está. La primera vez que sale bendición en la escritura es en Génesis. Y los bendijo. A mí me pareció quizá un poco alegórico, pero ustedes saben que el libro de Génesis, al menos en principio, es completamente metafórico. No es que haya habido una manzana, un árbol, no es un lenguaje humano, es un lenguaje espiritual. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva y coincide con la escritura, ¿sabían que las aves y los peces en la escritura se les llaman los gentiles? Sí, eso sabíamos. Los gentiles eran conocidos como también se les refería a las aves de rapiña, aves de vuelo alto, son los gentiles, y los peces del mar también. Entonces dice que Dios bendijo a los peces, a estos seres que salieron de las aguas, Dios los bendijo. Eso es lo que representa el agua, los mares. Los mares, las aflicciones. Dios los bendijo con una palabra. ¿Qué les dijo? Crecer y multiplicados. Fructifíquense. ¿No les suena en otra parte de la Biblia esa misma palabra? Yeshua dijo crecer, o sea, os multiplicaréis. Dice el Génesis, creo que es, en la Biblia hebrea, dice exactamente la bendición de Jacob a los nietos que adopta como
a Efraín, y os multiplicaréis como peces de la tierra. Los peces no se multiplican en la tierra, y entonces es asociable completamente a la palabra que Yeshua dijo, os multiplicaréis, o sea, y os haré pescadores de hombres. Los envió a pescar a los hijos de Efraín a través de las escrituras. Aleluya. Todo coincide, ¿eh? De hecho, el hijo de José se llama Efraín, que es fructífero. Entonces Dios bendijo los peces con multiplicación, que se multiplique. Pero un poquito antes de eso también hubo Unos pasos más adelante ahí en la escritura, hombre, son pasos, ha pasado mucho tiempo. ¿Qué pasó? Hubo la destrucción por la maldad del hombre. Dios halló gracia en Noé, salió del arca, ¿y cuál fue el primer mandamiento? Llenen la tierra. Inclusive, claro, en el versículo 28 de Génesis también al hombre le manda que se multiplique, se fructifique, ¿no? Esto tendrá muchas más implicaciones si ahondamos en la escritura. Tiene muchas implicaciones espirituales. Entonces vamos a ver un poco ahí por encima. Entonces, claro, hay esa conexión, ¿no? Y nosotros, a ver, hermanos, somos gentiles y Dios nos mandó a esto, que nos multipliquemos. Y esto también creo que implica en el hecho de que la palabra de Dios abunde en tu boca, se multiplique en tu boca. Nosotros, como hijos, como imitadores de Dios, como portadores del temor de Dios, imitadores, Colosenses nos dice, pues, no ser llenos de mostos, de uva, sino sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con himnos, cánticos, salmos, cánticos espirituales, ¿no? que no se creen de doctrinas raras, ¿no? Claro, hablando entre ustedes con himnos, salmos y cánticos espirituales. Y uno de los cánticos espirituales, creo que es el de Moisés. Porque también está el cántico de Débora, ¿se acuerdan? Está el cántico de Miriam, hay unos cuantos cánticos y Apocalipsis y amén. No, entonces estos cánticos espirituales están desperdigados y Pablo justamente habla de esto, ¿eh? Pero aquí la bendición no proviene ni de los peces, o sea, la iniciativa de los peces se juntaron, vamos a multiplicarnos, porque nos nace. No, ha sido una iniciativa de Dios, la cobertura de Dios. Acuérdense que esto es un enclave en la eternidad es Dios, y este punto negro tiene que ser restaurado por Dios. Vino la luz. Esto se conecta incluso mucho más allá con Ezequiel 38, la guerra de Gog, de Magog, la devastación, el caos. Tiene que venir la luz, irrumpe la luz, las tinieblas tienen que echar para atrás. Esto conecta mucho con nuestras vidas, muchísimo. Las tinieblas ya sabíamos los creyentes de antes, que las tinieblas implican muerte, pecado, desconexión de Dios. Eso era lo que en el principio, y vamos a repasar un poco, luego volvemos, después de terminar un poco viendo la parashá, vamos a ver a Génesis porque este es un ciclo. Después de esta última parashá, empezamos nuevamente Génesis, empezamos con el amor de Elohim, el amor incondicional de Elohim, continúa obrando en nuestras vidas, ese amor que en principio se manifestó donde había un caos, donde había un desorden, se sigue manifestando en vidas donde hay caos, donde hay desorden. Aún siendo creyentes, hermanos, existe caos en nuestra vida, existe desorden, pero esa luz es más fuerte, es penetrante y no hay quien se pueda resistir. No sé qué científico dijo que la luz las tinieblas son la ausencia de la luz. Cuando la luz irrumpe,
Hermanos, cuando la luz venga, nosotros nos vamos a arrodillar voluntariamente. El que no quiera arrodillarse voluntariamente serán quebradas sus rodillas. Cuidado. Nosotros tenemos esa cobertura, esa bendición de Dios. Y no hablamos en términos terrenales, hermanos, porque las bendiciones pueden ser materiales, pero más nosotros nos tenemos que fijar en las espirituales. Porque ¿qué dijo el maestro? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas os serán añadidas. ¿Qué dice Deuteronomio 28? Creo que habíamos pasado esa para allá. Si obedecieres todas estas cosas, todas estas palabras, las bendiciones te seguirán. No hace falta que nosotros sigamos a las bendiciones. Vivimos dentro de las bendiciones, vivimos bajo la cobertura de Dios. Estamos en ese proceso de restauración. Ya hemos pasado Yom HaKippurim. Estamos en ese proceso de restauración. No te desanimes, hermano. Si has pecado, tienes abogado. Hay versiones que dice que las bendiciones te perseguirán. Claro, en Deuteronomio, hemos pasado el Deuteronomio 28. Entonces no te desanimes. Si has tenido un día malo, te has levantado con el pie izquierdo, hermano. Rectificamos. Es de creyentes el rectificar. Para Dios nos caemos, para Dios nos levantamos. Entonces, es bueno por eso este tipo de encuentros, este tipo de reuniones que hizo el Eterno, porque Él nos conoce, sabe nuestras falencias, sabe de lo que carecemos y nosotros acudimos con esa ansia. Por eso es que el mensaje principal de las citas es: no vas a volver con las manos vacías. En la versión de nuestra Biblia creo que dice: no dejen de llevar nada a las reuniones. No vas a dejarte de llevar nada, tú al contrario, tú te vas a llevar, vas a ir con las bolsas llenas, las pilas cargadísimas, porque esa es la intención de Dios. Seguir amonestándonos, seguir empujándonos, unos más que otros necesitamos. El que más, el que menos necesitamos. Delante de Dios todos somos iguales. La responsabilidad es la misma. Y claro, somos favorecidos, ¿no? Somos favorecidos en Él. Y ese favor se puede ver tanto en el plano material, como hemos dicho, porque ¿quién se ha pasado 3 días sin comer? ¿Alguien se acuerda que haya pasado por necesidad 3 días sin comer? Pues yo creo que nadie. Dios hace salir el sol para buenos y para malos. Él no se olvida de la humanidad, ¿no? Nosotros somos los que nos olvidamos, ¿no? Inclusive, aunque hubiésemos pasado por esos 3 días, el día de hoy cuando vemos nuestra vida, ya no estamos sin comer, ¿no? Ya no estamos sin comer. Siempre hemos tenido algo en la mesa, siempre hemos tenido un techo, siempre hemos caminado, aunque con el bolsillo roto. Pero ¿qué decía Pablo? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, ¿no? Entonces, ese es el patrón. Los bendecidos tenemos que demostrar eso, ¿no? Y es obvio que nosotros no tenemos que ir tras las bendiciones, lo habíamos dicho. Eso si quieren lo podemos leer. Está en Deuteronomio 28:2. A ver, ¿quién puede leer? Si tú escuchas, 28:2, ¿verdad? Sí. Si escuchas la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. ¿Digo? Sí. Bendito serás tú en la ciudad y bendito... Bueno, ahí está bien, sí. Bueno, ese versículo nos dice, ¿no? Y vendrán sobre ti todas las bendiciones. No tenemos que ir persiguiendo las bendiciones. Al contrario, nos alcanzan. Ahí pareciera ser condicionante, ¿no? Si oyeres la voz del Señor. Creo que dice, ¿no? Si escuchas la voz del Señor. Si escuchas.
O sea, pareciera ser condicionante cuando te dice, si escuchas la voz, las bendiciones. Pero no es un condicionante. Acuérdense, Shema, Israel, oye Israel. Esa palabra, oír, es tan intercambiable con la palabra obedecer, que podemos ir cambiando nosotros mismos. Y aquí podemos decir, si obedeces la voz del Señor. Pero, aquí está el pero. Ningún ser humano puede oír bajo su iniciativa. Por eso decíamos antes. Hay una palabra que dice en el Evangelio, el oír viene, la fe viene por oír. Pero dice, no dice la palabra de Dios. No me acuerdo el versículo donde dice eso. Romanos, ¿no? Sí, Romanos 10, creo que es, ¿no? No. Vale. A ver, vamos a ir a Romanos 10, 17. En la 60 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. 10, 17. La fe viene por el oír. Mira, si retrocedemos un versículo antes, esto está conectadísimo, ¿eh? Con todo lo que estamos hablando, esto está muy conectado. Dice, ¿qué dice el 16? A ver. Sí. Pero no todos obedecieron la buena noticia, porque Yehoshua dice, Hashem, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Ahí, Mas no todos, a ver, hagamos el ejercicio. Hemos dicho que oír es obedecer. Mas no todos oyeron. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, esto ya estaba escrito, hermanos, que nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, ¿y dónde está esto? En Isaías 1. Vamos a ir a Isaías 1. Vamos a estudiar esta parte. Está interesante porque nos habla otra vez que el oír no es capacidad. A ver, tenemos un oído que podemos oír sonidos, lo que se nos permita, y en principio como que nuestros oídos no están para poder escuchar a Dios. ¿Por qué? A raíz del pecado. Estamos desconectados, como en el principio, la tierra estaba en desorden y desconectada de Dios, inconexa. Entonces, esa inconexión hace que nuestros oídos no oigamos. Y Pablo nos advierte, ¿se acuerdan lo que nos advierte Pablo? A los creyentes, a los que ya oían a Dios, ¿qué les decía Pablo? Me temo que vuestros sentidos hayan sido extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, incluso un creyente todavía puede ser afectado por el pecado, por Satanás. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. A veces el no oír a Dios es problema nuestro, ¿eh? El no estar atento al shofar. no estar atento o leyendo la palabra de Dios. Entonces vamos a ir a Isaías, porque Pablo está citando a Isaías, y eso está en Isaías 53, exactamente. A ver, ¿qué dice en Isaías? A ver. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién se ha manifestado el brazo del Señor? Ahí está. ¿Dice algo más? No, ya se pasa. Vale.
Entonces, Pablo está tomando esta referencia. ¿Quién ha oído? Esa palabra quién, ma en hebreo, ma, tranquilamente se puede cambiar nadie. Nadie ha oído esta palabra. Nadie ha oído este evangelio. Nadie. Porque por cuanto todos pecaron, por eso es que el pecado nos nubla la vista, los oídos, los sentidos. Hace una barrera. Incluso Dios nos recomienda, ¿no? Que no se ponga el sol sobre tu ojo, ¿no? A las parejas. Entonces, el efecto de oír y el efecto que hace la fidelidad en nuestras vidas, ahí dice lo seguido, ¿no? Y el oír viene, así que la fe es por el oír, pero no oír humano, sino que el efecto que hace Dios en ti, y el oír, esa pequeña palabrita, por la palabra de Dios. Todo el mérito a la palabra de Dios. Resumido, todo el mérito al llamamiento de Dios. Nadie puede acudir si no es llamado previamente. Por eso es un Mikra Kodesh, llamamiento de la santidad. No de Gad, no de Asher, no es iniciativa de ninguna tribu, vuelvo a repetir, no es iniciativa del pueblo judío reunirnos aquí. Es un llamamiento de la santidad. Él agudiza nuestros oídos, nosotros sencillamente acudimos. No sé por qué nos compara con las ovejas y hemos hecho muchas comparaciones a veces con las ovejas, y las ovejas son un poco... Yo no lo quise decir, pero no es que seamos tontos, ¿no? Pero... Sí. Bueno, ovejas, y sé de lo que hablo. O sea, una oveja donde hay una zarpa, donde hay, o sea, ella va y las otras siguen, o sea, eso es bastante influenciable y se va. O sea, es bastante total, o sea, y nosotros realmente caemos bastante, porque cuando el Señor nos llama oveja, realmente es que tenemos esta tendencia, ¿no? A ser, yo mi hermana siempre ha tenido ovejas y siempre oí hablar a mi cuñado como pastor, ¿no? Y decía, es que son tontas, porque se meten en problemas. Sí, no, incluso del mismo reflejo del agua se asustan, ¿no? Entonces ven el peligro y no perciben. Y, hombre, necesitamos el cuidado del pastor, necesitamos de la sombra, de esa cobertura, de esa bendición que implica el reino de los cielos, ¿eh? Entonces está claro, ¿no? El efecto de oír es por la palabra de Dios. O sea, a veces nos comemos, ¿no? Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿vale? Pero ya oí. No, ese efecto se te hizo por el dabar, por la palabra de Dios. Tú te mueves por Él, porque todo es de Él, por Él y para Él, ¿no? Entonces, es así. Dios tiene esa capacidad de hablar incluso, como antes decía, a la naturaleza, y la naturaleza le oye, ¿no? Me acuerdo cuando vamos a Mateo 8:27, si alguien puede leer, y ahí nos hace la gran demostración Jesucristo, que dice Mateo 8:27. Y estos hombres se quedaron asombrados y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? 8:27, ¿verdad? Se maravillaban, ¿eh? ¿Qué hombre es este? Si supieran qué hombre es, no es ningún hombre, es Dios mismo. Dios abrió el mar, habíamos dicho antes. Así, el Jordán. Y las cosas que más tenemos que recordar a nuestros hijos
Es eso. La creación es uno de los tejilotos que había marcado Dios. Los distintivos, señales. La creación, la salida de Egipto, es de lo que más se habla en el pueblo. Porque hubieron verdaderas señales, verdaderos otots, ¿no? Entonces, pues sus discípulos, nosotros como sus discípulos nos seguimos maravillando. Ahora sí, ya no podemos decir nosotros como ellos, ¿quién es este hombre, no? No, es Dios. Es Dios que hace a los vientos calmar. Y los vientos tardan en obedecer. No, los vientos a la primera se calmaron. Hubo grande bonanza. Y nosotros a veces somos tan revoltosos. Dios nos habla de muchas maneras, pero el ego, ¿sabían que la palabra ego, no? Es yo en griego. Ese ego es más fuerte. Es más fuerte. No. La palabra bendición tiene su equivalencia en el griego con la palabra eulogeo. Eulogeo, bendición. ¿Se acuerdan a qué persona bendijo Dios con su misma presencia? Y dentro de ella, físicamente. A los apóstoles, pero no estuvo dentro físicamente. A Miriam. Esto es impresionante. Esto sí que es impresionante. El reino de los cielos vino. Miriam, María. Dios mismo habitó. Dice que hasta hay una metáfora en el Antiguo Testamento. Dice que Él bajó a las profundidades. Dios bajó a las profundidades. Y esa palabra es bajó al vientre de una mujer. Y luego nos acordamos, ¿no? Y dice, ¿qué dijo Jesucristo? Arrepentíos. ¿Qué dijo Juan el Bautista primeramente cuando empezó su ministerio? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué dijo Jesucristo al empezar su ministerio? Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Pero ya estaba ahí. Ya estaba ahí. Pero retrocedemos un poco. La primera vez que creo que se menciona bendición en la Biblia es en Mateo justamente 1. Vamos a ir a Mateo 1. Vamos a ir a Mateo 1 y vamos a recordar esta parte. Mateo 1. Versículo 30. No, perdón, Lucas. Perdón, hermanos. Lucas 1. Es que Mateo tiene pocos versículos y Lucas es donde relata todo el nacimiento de nuestro Salvador. Lucas 1, 39. Ahí empieza el relato, En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando cuando obedeció Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita. Es cuando correspondió el saludo, ¿no? Correspondió al saludo. Todo el niño. Y ahí vemos Brajá. La misma palabra que habíamos visto en Génesis cuando se manifestó la bendición de Dios para multiplicar, fructificar a los peces del mar. Esa misma palabra, esa misma presencia, diré, esa bendición estaba en el vientre de María. Dios bajó en forma de siervo. Habitó entre nosotros. Y dice el apóstol, y vimos su gloria. Aquella gloria, ¿no?
que ya estaba contada en el Antiguo Testamento, ya estaba en todo lo que representaba el tabernáculo, estaba Jesucristo, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no?, que María fue favorecida. Y de la misma manera nosotros somos favorecidos con su presencia, y su presencia hace que nosotros tengamos confianza en el día malo. Su presencia hace que nosotros tengamos gozo, tengamos alegría. Su presencia hace que nosotros podamos disfrutar, aunque no tengamos nada. Y también vamos a ver que esta misma palabra se repite en el libro de Efesios. Y con esto yo creo que vamos a ir terminando. Vamos a ver. Efesios 1. Efesios 1. Dice, desde el versículo 23, ahí ya empieza. Bendito sea el Dios, Brahá, bendito, lleno de injertos, el que nos distingue. Bendito sea el Dios, es decir, el Padre, ¿no? Ese I, Efesios 1:3, ¿no? Dice, esta bendición ya la conocemos casi todos, ¿no? Bendito sea el Dios, es decir, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, Jesucristo, el Dios y Padre, que nos bendijo otra vez, Brahá, Eulogia, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según Él nos escogió. ¿Alguien escogió a Dios así porque quiso? No, dice que Él nos escogió. Antes de que este mundo fuera corrompido, Él nos escogió. Antes de que este mundo sea roto por el pecado, Él nos escogió. Cuando dice antes de la fundación del mundo, es antes de que aparezca el pecado. Para que fuésemos santos, Kodesh, y sin mancha delante de Él. Estamos en ese proceso, hermanos. Ya estamos a poco de que seamos transformados. Estamos en el último día, así como Moisés estaba transfiriendo el mando a Josué, a Yehoshua. Vamos a ver ese pasaje que me pareció impresionante, esa transición justamente en el cántico. Vamos a ver el cántico de Moisés. Y es que yo me maravillé en ese momento cuando vi esa parte donde dice el 44. Vamos a ver si lo podemos visualizar. Vino Moisés, Deuteronomio 32, 44, en el cántico de Moisés. Dice, vino Moisés, ¿qué hizo Moisés? Recitó todas las palabras de ese cántico, ¿no? Hashirah, ¿no? Los que estamos estudiando Shir Hashirim, ¿no? Es canto de los cánticos. Aquí dice de este cántico, ¿no? Hashirah. Dice que él recitó. ¿Dónde recitó? A oídos, hermanos. A oídos. ¿De quién? Del pueblo. ¿Y quién estaba con él? Yehoshua. ¿Quién los iba a ingresar? Yehoshua. Entonces, ¿quiénes cantaron el cántico? Moisés y Yehoshua. Ahora mismo estamos en Shabbat. Moisés es el que nos enseña, nos instruye, pero también está Yehoshua. Está aquí con nosotros. Pero Yehoshua, el que nos libertó, el que nos salvó, podemos darle tantos atributos, el que nos provee, el que nos viste, el que nos sustenta, el que nos da abrigo,
el que abre nuestros oídos, el que abre nuestros ojos, nos hizo parte del mundo venidero. Estamos prácticamente a nada de entrar a la eternidad, ¿no? Shmini Atzeres está aquí, seguido de esta fiesta, y todo el mérito, todo este mérito, tiene que ser reflejado en nosotros a través de nuestro agradecimiento, porque tenemos esa capacidad de oír. Imagínense cuánta población habrá en Zaragoza y cuántos estamos aquí, cuánta población hay en Bilbao y cuántos estamos aquí. Hay hermanos que se están reuniendo en otro sitio, porque oyen la voz del pastor, oyen el llamado. Esa cobertura, esa bendición espiritual es sobrenatural. No lo podemos entender. A veces no nos explicamos. Y muchos decimos, no entiendo cómo estoy aquí, siendo parte del rebaño, siendo parte del pueblo. Ha pasado mucho tiempo, pero Israel, las familias, la bendición espiritual que iba a pasar como una promesa a través de Abraham, se sigue viendo ahora mismo. Tú serás bendición y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Y esa bendición, esa simiente que hablaba, ¿quién era? Yehoshua. En él. Por eso es que todas las tribus, hermanos, tienen que pasar por el filtro de Jesucristo. Todos tenemos que pasar por ese filtro. Aquí no hay favoritismo. Judá, Dios es verdad que hay testimonio en Judá porque Él preservó la palabra, nos llegó el Salvador a través del linaje de Judá. Pero ellos mismos tienen que pasar por el filtro de Jesucristo, para que toda lengua confiese que Jesucristo, Yehoshua, HaMashiach, es Adonai. Vamos a agradecer a Dios. Voy a pedir a alguien que ore. Pero bueno, vamos a hacer vamos a hacer una pequeña lectura simbólica del libro de Génesis, antes de orar. Porque esto sería como cortar. No, esto continúa y vamos a pasar directamente a Génesis y vamos a leer por lo menos el primer versículo y luego ya concluimos. Seguramente ya tienen hambre. El nuevo ciclo de la Torá. El nuevo ciclo de la Torá. Hasak, hermanos. Dice el primer versículo de Génesis. Elohim, como atributo del amor incondicional de Dios, Elohim es el atributo incondicional de Dios, organizó los cielos y la tierra en función a la primicia, que es Jesucristo. Pero la tierra estaba en desorden, sin forma, pero un viento de Elohim que revoloteaba sobre la faz de las aguas vino y se hizo la luz, ¿no? Y esta luz disipó las tinieblas. Un tiempo Dios nos visitó cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y yo siempre digo, vine a los pies de Cristo, me enseñó las Escrituras y me siento más pecador. Sigo teniendo cosas, a veces discuto con mi esposa, pero ahora sí tengo esa capacidad de arrepentirme, de pedir perdón, de estar en comunión con Dios. Y eso me exige la nueva naturaleza. Eso no lo tenía antes. Tenemos esa capacidad de dialogar con mi esposa, ya no dentro de nuestros propios criterios, sino dentro de la Escritura, y ambos callamos. Eso es lo grandioso. Hablamos dentro de la Escritura y callamos, porque la Escritura es la que tiene la razón por sobre todo, por toda discusión que decía Salomón. El fin de toda discusión es guardar sus mandamientos. Ese es
ser de Él. Ese es el fin de todo ser humano. Guarda y obedece sus mandamientos. ¿Eh? Bueno, hermano, voy a pedir, no sé si alguien voluntariamente quiere orar. Y pues ya. Me gustaría agradecer al Señor. Ujú. Sí, sí. Señor, Rey del Universo, hemos venido a este lugar para exaltar tu nombre hermoso. Hemos venido aquí porque tú